Bueno, pueden sentarse. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Yo muy bien, muy contento. Hoy tuve la oportunidad de ir a la casa de las hermanas, allí están, una celebración eucarística muy linda, como habían prometido, un muy buen desayuno. Las dejamos como sin mercado para un mes. Gracias, hermanas, por la acogida. Bueno, vamos a continuar este tema que acuérdense que estamos en la búsqueda de la definición de liturgia. Ayer había unos muy bonitos, tuvimos el acto, dijo una de las participantes, acto público, oficial, un momento de ritos y oraciones, momento de adoración, de glorificación del Señor. Con la Sacrosanctum Concilium definíamos la liturgia, un momento de glorificación de Dios y de santificación de los hombres. Y estamos viendo algunas filminas que tal vez no son muy adecuadas de pronto en la búsqueda de esa definición de liturgia, y luego estamos comparándolas con un momento de magisterio. Habíamos tenido la primera sobre la dinámica de la homilía. Bueno, entonces, ¿quién pasa? ¿Cómo lo pasamos? Bueno, aquí tenemos una segunda, no sé si alcanzan a ver bien. Es muy dolorosa porque está el obispo allí. Y ustedes saben que el obispo es el liturgo de las diócesis. A ver, están como en una misa, yo diría, de niños. Luego explicaré el porqué de, como ese genitivo de pertenencia. Y está el obispo con algunos sacerdotes maquillados de payasos y una hermanita muy querida llevando como la ofrenda, y en vez de llevar cosas comestibles está llevando lapiceros, cuadernos y crayolas, como que la hermana se va a sentar después de la misa a tragarse todas esas crayolas, porque de otra manera no tendría sentido traerlas al altar. Entonces, a ver, no sé en qué momento se convirtió esta procesión de dones, que hoy se denomina más así que ofertorio. No sé en qué momento se convirtió esto, un traer y un traer y un traer un montón de cosas, cuando simplemente se trae al altar aquello que va a ser convertido en sacramento. El Espíritu del Señor no va a transformar ninguna crayola, ni ningún cuaderno, ni ninguna chamisa, ni ningún mapamundi, ni ningún hábito, ni ninguna chancla, ni ninguna almohada, ni nada, solamente pan, vino y agua y la ofrenda para los pobres. Nada de lo demás. Son signos de nuestro trabajo, pero el signo que el Señor Jesús escogió para representar nuestro trabajo ante Dios fue el pan y el vino. Voy a contar una historia, son verdaderas, que me sucedió. Iba donde unas religiosas. Uno pues se imagina que ya donde las religiosas pues también preparan, ¿no? Entonces, regla número 1 para los que presiden y para los que preparan la liturgia. Aquí veo que hay tantos colaboradores ministros. Preparar antes y después preparar antes. Preparando, preparar, y después de preparar, preparar. Porque si uno no prepara, comienza uno en la liturgia a hacer unos teléfonos rotos, de mandarse razones visualmente, y eso distrae al que está mandando las razones, al que las está recibiendo y a la comunidad que está mirando. Preparar. A veces uno no prepara y entonces uno empieza a hacer a la sacristana que está allá al frente. Y ella. Y la sacristana. Y allá leyendo la otra lectura del profeta Isaías. Y entonces la gente, mira el padre lo que le está diciendo a la sacristana, que una cosa larga que hicieron con ella. Preparar. Entonces yo,
Como fui una de las religiosas, no preparé, porque uno normalmente cree que en las comunidades era una profesión simple, hermanas, unos votos simples. Y entonces bajo para recibir las ofrendas y empiezan charola número 1, tierra. La vida de la hermana Gladys es como la tierra abonada que se ha preparado para recibir al Señor. Y entonces una cosa que yo no sé de dónde la sacamos, pero que aquí no, que entonces el de las ofrendas tiene que venir lo más caderiparado del mundo, con cierto caminado especial, subir la ofrenda y mostrarla, mientras otro lee lo que es la ofrenda. Pregunta: si la ofrenda viene de la comunidad, porque hay que explicarla y mostrarla, si viene preparada por la comunidad, entonces significa que no fue preparada por la comunidad. Primera falacia. Segundo, ¿quién debe levantar la ofrenda una vez entregada? El sacerdote lo que va a hacer inmediatamente. Dice, con una pequeña elevación del altar, dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Entonces es un gesto de quien preside, no de quien ofrece. Quien ofrece simplemente procesiona y entrega. 3, ¿quién se va a comer esa tierra después de la misa? Si no nos vamos a sentar como Santa Bernardita, que le tocó comer pantano después de la misa, ¿para qué tierra? Es como si usted se sentara en un restaurante, que anoche fuimos a comer arepas venezolanas muy buenas. La arepa es de Colombia, pero esas arepas están muy buenas. Es usted se sentara en un restaurante y cuando llegara el mesero empezara a poner encima de la mesa un montón de tierra, de chanclas, de ropa, de correas, de... ¿Usted está loco qué? A la mesa se trae la comida. La comida. Entonces empezaron tierra. Después, habichuelas. La vida de la hermana Gladys ha sido como esta habichuela, que es una semilla que se presenta y se trae en las manos de Dios. Agua, un agua tan sucia que después no me dejaron tomar agua de ahí para echarle al cáliz. ¿Dónde la habrán sacado? Agua. La vida de la hermana Gladys ha sido transparente como esta agua. Bueno, el desfile que ustedes quieran. Al final, los obispos de Colombia creen que yo me inventé esto, pero fue así. Una novicia del tamaño mío, con bigote y todo, trajo a otra cargada aquí en la espalda, mientras la otra leía: hermanas, la vida de nuestras hermanas a veces es una carga pesada que nosotros tenemos que llevar. Y me dice la gordis que, ¿y dónde la pongo? Yo, párela ahí, póngala ahí parada. Yo quedo con esa, póngala ahí. Perpetuo socorro, cuidadito, con cargar a una o a la otra, cuidado. Entonces, cuando se acabó todo eso, ese desfile, el párroco los 8 días antes siempre les entregaba una hojita con aquello que tenían que traer. Entonces, tenían que traer jabón, tenían que traer legumbres, tenían que traer arroz, para el mercado de los pobres. Entonces la gente se puso de pie y echaron todo eso en la canasta de los pobres, que yo diría es un tercer altar en la liturgia. El primer altar es el ambón, el segundo altar es el altar y el tercer altar es la canasta de mercado. Porque si el altar, háganse de cuenta lo que aprendieron en física, que el altar tiene como una fuerza centrífuga y centrípeta. Es decir, el altar nos atrae porque es el lugar central de la celebración. Ambos altares, me refiero al ambón y al altar, y después de esos altares sale una fuerza que nos envía. Ite missa est. Vayan, son enviados, ha terminado la Eucaristía, vayan a vivir lo que aquí estábamos celebrando. Entonces ese tercer altar lo llenaron las personas con lo que tenían que traer, y los acólitos, los monaguillos, trajeron al altar el pan, el vino y el agua. Y les dije yo a las hermanas: estas dos eran las ofrendas. Entonces le dice una a otra: oye, hermano, nos van a regañar, ese es el gordo de la catedral y vio. Yo le dije que no trajera todo eso. Yo sí voy a sapear, claro. Entonces mucho cuidado, espero que aquí no pase. Menos con el padre Víctor han tratado de mejorar y de eliminar un poco todo. Miren, por ejemplo, en parroquias que uno va y ofrecen, y es que Biblia,
con esta sagrada Biblia. Dios nos la acabó de dar y nosotros devolviéndola. Es que Biblia. Luz. ¿Por qué hay encendidos en los altares cirios? Porque no estamos en una comida elegante, no estamos simplemente en un momento convivial, es una cena sacrificial, porque el altar es mesa, es ara y el lugar es fuente. Ahí se sacrifica nuestra víctima para la salvación del mundo entero. Por eso desde el inicio hay velas encendidas. ¿Cómo las voy a traer en mitad del ofertorio? ¿Y por qué desde el inicio? Porque la liturgia de la palabra ya es un sacrificio. Es un Dios que se vuelve letra, que se vuelve libro, que se vuelve mensaje. En la invitación de este congreso decía: la palabra de Dios, cuerpo de Cristo. Es el Dios que se vuelve Él mismo, amalgama y se entrega para que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿cómo voy a traer las velas cuando ya ha empezado la misa y está casi terminando? Los cirios aparecen encendidos. Miren, yo estudié con algunos sacerdotes y eruditos que estaban en la confección de los nuevos ritos de la Semana Santa. Todo el proceso de la conformación de la Semana Santa empezó en los años 50 con el Papa Pío XII, una mente brillante que entendió que habían errores muy grandes. Por ejemplo, celebrábamos la vigilia pascual por la mañana. Por la mañana, venimos cantando de diácono: esta es la noche, y a las 5 de la mañana. Y lo hicimos así durante muchos años, hasta que el Papa dijo: no, hay que reformar. Juan 23 también metió la mano, porque nosotros decíamos en una oración del Viernes Santo: los pérfidos judíos. Claro que ahora, pero no son pérfidos, son hermanos nuestros. Juan Pablo II los llamó hermanos mayores. No todos los judíos toman decisiones de bombardear, son sobre todo sus gobernantes. Entonces cambió eso. Entonces fíjense, esta reforma tiene su cumbre en la reforma del Vaticano II, que sobre todo devolvió veracidad cosmogónica al hecho de la Semana Santa. Hoy en día uno no puede hacer laudes a las 12 del día. No, laudes se hacen en la madrugada, en la mañana, más o menos hasta la hora intermedia de tercia, que es 9 de la mañana. Una vigilia debe ser en la noche, que es vigiliar, es en la noche. Entonces fíjense, lo mismo pasa con las ofrendas de la Eucaristía. Yo quedo muy triste con esta filmina porque, como les digo, está el obispo, ahí están todos los niños, y quedo triste porque miren, enseñándole a los niños a disfrazar su realidad con maquillaje. La Eucaristía es el espacio de la sinceridad. Aquí Dios nos ve tal cual somos. Tenemos que estar delante de Él y Él verá, como decíamos anoche, la profundidad de nuestros corazones. Si estamos allí con pereza, si estamos allí con pecado, si estamos allí con desánimo, si estamos allí por cumplir, Dios lo verá, lo verá. No basta la presencia nuestra física. Es importante decir que sí con un corazón abierto. Entonces me da pesar porque los enseñan a disfrazarse. Me da pesar. Menos mal, yo no sé, aquí creo que no existe, pero en las misas de niños de Medellín, en muchas partes hay, ahora que trabajamos la homilía ayer, títeres para hacer la homilía. Títeres. Entonces le dice uno a la: padre, ¿cuándo va a empezar misa de niños? Entonces le dice uno a la señora: ¿y misa de niños es qué? Pues que tenga muñecos, que les expliquen a los niños. ¿Usted reza el Santo Rosario en su casa? Ay, claro, padre. Y usted a la hora del rosario dice: niños, traigan los muñecos que vamos a rezar el rosario. Dejen los muñecos allá que vamos a rezar. Si eso pasa con el Santo Rosario, ahora con la Santa Misa. Entonces no es, tal vez es el afán, atención a esto que es interesante, de hacer de la liturgia un momento divertido, un momento que entretenga, una especie de montaje circense. En eso hay cierta razón de lo que discutíamos anoche, de que se quejan nuestros hermanos de la misa de 1570. Claro, el sacerdote estaba de esta manera, estaba mirando el crucifijo, estaba mirando el tabernáculo, estaba mirando los santos del retablo. La asamblea también estaba mirando esas presencias. Se sentían como dirigiéndose a Dios. Cuando al sacerdote lo pusieron así, entonces él entró en crisis porque casi como que dijo: si yo no entretengo a toda esta gente que me está mirando, se van a aburrir. Y miren que sí pasa, porque a veces la gente: usted, ¿por qué venís aquí
si vos sos de otra parroquia. Ah, es que ese padre que está allá en la otra parroquia no me gusta. Pero yo no pensé que el padre te tenía que gustar. ¿Acaso sos novia de él? Yo no sabía que el padre te tenía que gustar para ir a misa. Lo que tiene que enamorarte es el Señor. La palabra no es la misma dicha por el otro padre que por este, no es el mismo evangelio, no es la misma plegaria eucarística. Pero hay una tentación vamos a ver una filmina más dolorosas todavía, en los presidentes de entretener. Entonces tengo que bailar, tengo que brincar, tengo que ser muy bueno mileta, tengo que como que hacer descansar en mí el poder de la gracia de la liturgia. Y nos dice Monseñor Ricardo, mi arzobispo, que es un gran liturgo, los padres lo conocen: tal vez la crisis de la liturgia cristiana actual es que olvidamos que esta liturgia es una intervención de Dios, no nuestra. Es una intervención del poder de Dios en la historia del hombre. La liturgia es querida y permitida por el Padre, por eso regresa a Él en forma de gloria. En la liturgia ofrecemos solo al Hijo su sacrificio pascual, su obediencia, su humildad, su fraternidad, su generosidad. Y todo esto lo permite el poder impresionante del Espíritu. La liturgia es la Trinidad. Sin ella estuviéramos siempre recordando, estaríamos ahí sí en el poder de la obra de teatro. Pero como Dios la permite, la fecunda, siembra, como decíamos anoche y dice el Evangelio de esta mañana, en nosotros descansamos. Miren, la liturgia medieval inclusive se preguntó, ahora que veo a estos padres disfrazados de payasos, ¿será que el efecto de la liturgia, lo preguntaron, fue una discusión teológica, depende del sacerdote celebrante? Entonces, si el padre Gustavo o el padre Víctor o yo nos levantamos hoy en pecado mortal y celebramos la misa, entonces esa misa no valió para los laicos. Menos mal, la iglesia respondió diciendo: la liturgia es ex opere operato, es decir, es desde la obra obrada, desde la obra que hizo ¿quién? Cristo. La liturgia es valiosa y tiene fuerza sobrenatural porque es la actualización de la Pascua del Señor, que garantiza su obra en nosotros. Si no, fíjense ustedes. Pero obviamente, si nosotros los sacerdotes, quien preside, los presidentes, los ministros, somos vitrales, se va a conducir mejor la luz cuando hay un vitral más limpio. Eso sí, yo le digo mucho a los del coro cuando empezamos a cantar en la catedral: ya se confesaron. Entonces uno o dos: ay padre, yo no. Vayan pues. Ahí eso tiene que ver, si es que nosotros no vinimos a cantar, acá estamos en un teatro. Vinimos a ministrar, a alabar, a glorificar, a bendecir y a arrastrar a la comunidad a la adoración. Entonces fíjense, si uno no está limpio, libre, en paz, su ministerio se ve apocado. Atención, ministros de la comunión y demás ministros. Entonces siento tristeza por eso. A veces sentimos que la liturgia depende de nosotros. Su efectividad, su progreso, la santidad del acto cúltico depende de Dios. Entonces, frente a esto, que ya quedó, voy a dejar muy claro la cuestión de las ofrendas con la ordenación general. Vamos, Padre Víctor. Yo tomo un poquito de agua de la paletera. Recuerden que ahora va a estar abierta la paletera y no es gratis, ¿no? Es gratis para el predicador, de resto. Que pelen. Pero ya está muy el clima. Ah, qué buena paletera. Gracias a Dios. Miren, aquí me ven. Tenía que hacer champú de vitrina, ¿no? Estamos en la misa del Papa Francisco en Colombia. Esta fue la misa en Bogotá, que fue la misa por la justicia y la paz. Entonces, este momento, ven ahí la cara de pastel que tengo, es un momento de los que más me gustaba, porque era un momento muy simple. Miren, en el otro tenían que pensar qué traer y cómo nos inventamos y cómo decoramos esas ofrendas y que pintémonos la cara de payá. Un momento muy simple del encuentro también de la humanidad y del ministerio del Santo Padre con las familias. Me encantaba y por eso acompañaba ese momento, porque en ese momento el Santo Padre bajaba. Miren el tejido tan bello de sus ornamentos, que fueron hechos de varias tribus indígenas
También ahí fue el contacto del Papa con la cultura colombiana, y de una forma sencilla traían al altar lo que se debe presentar: vino, agua, pan, y él dialogaba un momento con estas familias. Miren qué bendición para esas familias poder tener ese momento de ofrecerle a mi Dios a través de las manos del Santo Padre el sacrificio. Entonces dice la ordenación general del misal romano 73, para quienes no estén familiarizados con el vocabulario. ¿Qué hace el Vaticano II con los ritos? Explicábamos un poco ayer, lo hago más gráficamente. Decía Benedicto XVI: háganse de cuenta que la liturgia cristiana era una gran pintura, bella, pero tenía ya el polvo de los siglos. Entonces el Vaticano II hace y limpia, volviendo inclusive, ayer decíamos, a gestos más tradicionales. No digo más bellos ni más sacros, sino más tradicionales, es decir, orientados a la forma originante. Entonces, en ese sentido, van a buscar este gesto. Entonces, encuentran dos cosas. Atención, estudiantes de la presidencia, que esto es importante para la historia de la Eucaristía. Primero, descubren autores como Justino, filósofo, ayer lo veíamos en su apología a los antoninos píos, que en los años 150 dice: después de la memoria de los apóstoles y de la explicitación, se trae al altar pan, vino y agua. No se necesita nada más. La ordenación ha añadido la ofrenda de los fieles. Y dice: después de la presentación, el presidente eucaristiza los dones. Entonces la pregunta es, uno se hace, Justino no lo va a aclarar, pero habría que buscar las claves en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y con qué palabras eucaristiza los dones? ¿Eucaristiza qué es? Es da gracias. Entonces, ¿con qué palabras? Hay que buscar una de las raíces gramaticales teológicas, que es la Birkat Hamazot, la bendición sobre los alimentos que hace el papá judío al presidir la cena en la familia. Las mujeres en la Pascua judía o en la cena judía tenían a su cargo hacerle el alimento, inclusive sin fécula para el pan y sin levadura, y luego encender las luces con una oración particular. Miren qué tan lindo que se identificaba a la mujer, y así es, como la luz de la casa. Así es. Cierto que cuando falta la mamá en la casa falta como mucho, como la luz. Bueno, ahí estamos los pobres papás ahí, pero si la mamá falta mucho. Una mamá puede llevar a todo un hogar a la luz, a un marido, a unos hijos, a encontrar la luz. Es muy importante. Entonces miren, después de eso, el padre de familia, de pie, bendecía, que bendecir no es echar la bendición sobre, sino daba gracias. ¿Con qué fórmula? La Beracá Hamazot, que miren qué tan bonita. Y me van a decir a qué se les parece. Sobre el pan, hacía lo mismo sobre el vino, pero vamos a hacer sobre el pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque nos has regalado este pan. Es fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo. Así como has reunido tantos granos de trigo para conformar este pan, te pedimos que nos hagas uno y que evites en tu pueblo la guerra. Da la paz a Sión, llena el templo de tu gloria, tú que vives por los siglos. ¿En qué parte de la misa está esa oración? Despiértenme pues, multitud, de las 3 de la tarde de sábado. La hora de la muerte. ¿En qué parte está esa oración? En el ofertorio. Miren que el sacerdote traen pan, traen vino, él los une. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo hemos recibido de tus manos, te lo presentamos. Será para nosotros pan de vida. Respuesta. Es tan grande ese descubrimiento que la iglesia hoy en día, cuando uno abre el misal, no tiene antífona de ofertorio. O sea, habría canto de entrada, habría canto de comunión, pero hoy no prescriben un canto de ese momento de ofertorio. Habría canto, dice la ordenación, ojalá en la procesión de los dones.
pero no en ese momento. Sería interesante que ustedes como parroquia lo pusieran en práctica. De pronto en las misas más solemnes, poner el canto durante la procesión, durante la presentación y preparación de los dones, que se escuche la palabra del presbítero que preside y ustedes, por ejemplo, respondieran: bendito seas por siempre, Señor. El obispo debería sacar el coro diocesano de aquí, de esta parroquia. Todos cantan. Miren qué tan bonito, porque así no nos perderíamos la oración de la bendición de los alimentos. ¿Ustedes imaginan que el papá judío se parara y empezara Baruch Hedonai y empezara el niño? Y el papá oh. Y nosotros somos tan raros que en un matrimonio esos elegantes que nadie canta, empieza el sacerdote bendito sea y empieza la otra Ave María. Y uno, que tiene que ver Ave María con bendito sea Señor Dios del universo por este pan? Y la mamá llorando: ay sí, mi hija se merecía esto y más. Gracias, Dios mío. La soprano es amiga de ella. No, tiene que ver una cosa con la otra. Y podría retomarse el canto, por eso digo en las misas más solemnes, con el momento de la incensación. Pero ojalá que se escucharan esas palabras, porque ahí entenderíamos la importancia de los materiales de la Eucaristía, que son traídos como frutos del trabajo. Miren que Cipriano, un obispo que celebrábamos esta semana, fue el que realizó la teología de la unión del agua con el vino. La unidad del agua y el vino era muy normal en la gastronomía griega, romana y judía. ¿Por qué? Porque el vino antiguo era pesado. Entonces, para tomarlo los enfermos, los niños, las mujeres, se utilizaba un poco de agua. Pero ese gesto pasó a la liturgia cristiana rápidamente. Cipriano de Cartago, su mártir del siglo III, entendió en ese signo, miren qué tan bonito, de la unidad del agua y el vino, la unidad de nuestra humanidad y de la divinidad del Señor. Inclusive está en la secreta que quedó, que la dice solo el sacerdote: de la misma manera que se unen esta agua y este vino, se une a nuestra humanidad aquel que, tomando nuestra divinidad, nuestra humanidad, nos hace divinos. Entonces miren, en un momento dado genera un proceso de unidad del agua con el vino que se vuelven indisolubles, y es la unidad de Cristo, que es una persona, Dios y hombre. Pero al final ustedes ven que el sacerdote hace inmixtio, toma un poquito del cuerpo del Señor y lo deja caer en el cáliz. Ahí en ese momento tenemos toda la persona del Señor reunida, cuerpo y sangre. Son gestos muy bonitos, y son gestos históricos. Miren de dónde viene ese inmixtio. Ustedes saben que el Papa era el obispo de Roma al principio, pero habían muy pocos fieles, tanto que el Papa podía celebrar en un lugar y estaríamos más o menos los que estamos aquí en esta tarde. Pero cuando Roma se volvió multitudinaria, con un montón de títulos y de lugares de culto, la gente decía: pero qué tan bueno comulgar con el pan del Papa, por el sentido de la unidad. Entonces, ¿qué hacían? Celebraban más o menos a una hora después de la hora del Santo Padre y esperaban, porque un diácono o un ministro en caballo llegaba a todos los títulos con un pedazo del pan que había celebrado el Papa y lo ponían en el cáliz para celebrar solo con el obispo. ¿Ven qué figura tan bonita? Bonita, una figura de unidad, es decir, en el cáliz vamos a estar en un momento la divinidad y la humanidad del Señor y todos nosotros. Hubo una secta que se llamaron los acuarianos, siempre gente que está rebotada, que no querían echar agua, y Cipriano ganó esa discusión y el agua quedó en el cáliz. Es también un signo bonito del agua y la sangre que brotan del costado abierto y de los sacramentos de la iniciación, que son sobre todo agua, sangre y espíritu. Entonces habrá siempre un recuerdo en la Eucaristía de esa gracia radical, dice Santa Laura, que nos convirtió en hijos de Dios a través del agua. Entonces dice la ordenación. Entonces el Vaticano II limpió un poco los ritos, volviéndolos más simples, más pedagógicamente comprensibles en la lengua vernácula o cavernícola, según mi estudiante,
Y también les hizo una introducción de teología. Los que estudian tienen que leérsela, porque si no se la leen nunca van a entender lo que están celebrando. La iglesia se tomó el trabajo de hacerle a cada sacramento, como a cada libro litúrgico, leccionarios, rituales, pontifical, gradual, una introducción que resume la teología del libro o del sacramento. Entonces, la de la misa se llama la ordenación general del misal romano. ¿Dónde está? En internet. ¿Cómo la busco? Ordenación general del misal romano. O está en las ediciones del misal en las páginas de adelante. Entonces, cuando tengan una discusión, su párroco les ha repetido hasta la saciedad: no peleen por bobadas, vayan a la ordenación y allí encontrarán la respuesta. Que el padre dijo, que el cardenal dijo, que Muriel dijo, que vayan a la ordenación y allí encontrarán la respuesta. Entonces, miren, para los que se especializan en crear ofrendas, una vez el padre Diego Uribe, a mí sí no me tocó, unas hermanas, unas religiosas, le presentaron una almohada y decían: te presentamos, Señor, nuestros sueños. Y mucho invento, ¿no? Entonces dice la ordenación número 73: al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo, nada más. Se traen las ofrendas, el pan, el vino, que es laudable que sean presentados por los fieles. También puede recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia. Basta. Miren que en vez de pensar tanta locura, lo que tendríamos que hacer es pensar en los pobres. Una vez les dijo su párroco: en esa canasta no hay sino cucarachas. Y ahí trajimos. No, uno no puede, yo les digo mucho a mi comunidad, uno no puede venir a comulgar si la comunión es un gesto de fraternidad tan grande de Dios sin haber hecho algo en la semana por los pobres. No puede, no puede, no puede, porque esa, dice Pablo en Corintios, esa comunión se convertirá en mi propia condena. Porque Pablo en Corintios no está escribiendo por pecados sexuales. Bueno, había uno que sí se estaba acostando con su madrastra. Hay gente para todo. Pero les está escribiendo sobre todo porque en el tiempo de Corintios, que son la década del 50, no habían estos lugares tan bonitos. La gente celebraba en las casas, celebraban en casas de ricos que eran amplias. Y entonces primero los ricos comían, bebían, banqueteaban y los pobres allá esperando. Y solo a la hora de la Eucaristía se sentaban para eucaristizar los dones y poder comulgar. Y les dice San Pablo: eso es lo que están haciendo, eso es la cena del diablo. Y vean que en ese momento la misa no era en latín, era en griego. Les dice del diablo porque no están compartiendo. Dicen: si este es el gesto radical de la autodonación del Mesías, que no le quitan la vida sino que la entrega, y uno cerrado a no compartir. No, señores. Entonces, tercer altar, miren que al contrario, en vez de tanto invento, me piden es que piense en los pobres. Bueno, padre, venga, pues usted, padre, yo no sé cómo no rebaja, como corre todo el día. Ha comido tanto estos días conmigo que va a tener que correr más. No, este sí es una cosa de locos. Este pobre padre, ay, qué pecado. Los presidentes apenas se ríen. Los que se ayudan. Este padre es del Saltillo, el anterior era de Italia. Este es del Saltillo. Se alcanzan a ver ahí una casulla con Superman. ¿Cómo quedaría usted con la linterna verde? No. Y este está, pues, un gesto muy bonito y todo, pero entonces es en Italia, se puso la bandera de Palestina de casulla. Es decir, pero entonces si nos pusiéramos las banderas de toda parte de casulla. A ver, hay una reflexión acerca de las vestiduras. Porque los presidentes van a usar hasta su muerte el alba y el cíngulo, y eso es una vestidura. Y los presbíteros usamos alba y cíngulo, pero también estolas y dalmáticas y casullas. Hoy el obispo a Mauri le colocaban una mitra, le entregaban un báculo. Entonces fíjense, a ver,
seamos crueles y radicales. Jesús y sus discípulos no usaron ornamentos. No usaron. Bueno, de ahí partimos. O sea que la misa podría celebrarse sin ornamentos. Hay una escena de la película Romero con Raúl Julia, que le arrebatan al Romero las vestiduras, e inclusive le quitan la ropa, lo dejan en desnudo, y el desnudo empieza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, y ellos se quedan como, no, es que la misa no son trapos, eso es la realidad. El cardenal Bantuán, que yo estuve en el entierro de él en Roma, este cardenal Bantuán, un santo, estuvo casi 12, 13 años en la cárcel. ¿Y saben cómo celebraba la Eucaristía en la cárcel allá en Vietnam? Me voy a bajar porque el ventilador está dando solo para abajo y ya he rebajado como 30 kilos. Bueno, me va a convenir esta venida dominicana. Voy a llegar con cintura nueva. Entonces, ¿saben cómo celebraba la Eucaristía? En las camisas que le mandaban a él, que le dejaban el gobierno, él vivía como una especie de casita, luego lo mandaron para una prisión cuando vieron que estaba haciendo trampas. En las camisas le mandaban aquí las hermanas que guardaban la casa episcopal hostias. Entonces, como no revisaban los guardianes, entonces él sacaba la hostia y oiga pues, él pedía un poquito de vino porque decía que era enfermo del estómago, entonces le mandaban un frasquito de vino, se lo dejaban entrar, con agüita de la casita donde vivía, el vino que le mandaban en la botellita y esa hostiecita. ¿Y dónde celebraba? Ya cuando estaba en la cárcel, en la mano. Vean pues para los que dicen que no se puede comulgar en la mano, que no, en la mano. Porque dice San Gregorio Magno, el altar para Dios verdadero es el corazón del hombre bueno. Nosotros no se les olvide eso, nosotros tenemos signos y símbolos, pero al final lo que importa es una vida de acuerdo al Evangelio. Entonces celebraba en la mano y miren lo que pasaba. Él se comía un poquito de la forma, le daba un poquito a algunos otros que estaban allí en la misa con él, presos, y dejaba un poquito para adorarla por la noche. Entonces algunos carceleros comunistas, interrogados porque él y se quedaban adorando eso de noche y cantando y con una vela prendida, le preguntaban al cardenal que qué era eso, y él les contaba, y algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. No, o sea, una historia. Por eso espero que lo beatifiquen rápidamente para que el mundo lo conozca. Cuando yo fui al entierro de Bantuán, fue en Roma, y hubo un momento en que después de la misa, allá se utiliza que se visite el ataúd. Eran todos esos vietnamitas cantando unos cantos que parecíamos en el cielo, porque estaban casi ante las reliquias y los despojos de un santo. Entonces es verdad que la ropa no hace la Eucaristía, pero la iglesia lentamente fue revistiéndose de estos, no los llamemos tanto ornamentos, el ornamento es lo que orna, sino de vestiduras, porque entendió la grandeza de lo que estaba celebrando. Entonces Benedicto XVI, los que van a quedar muy interesados en este argumento de la liturgia después de estos encuentros, en Introducción al Espíritu de la Liturgia, cuando unen al cardenal Joseph Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia, escribe sobre ellos. Y entonces, ¿qué es la vestidura? Dice, la vestidura es el nuevo vestido de gracia que tenemos después del bautismo. O sea, presidentes, ustedes se colocan todos los días para servir a la comunidad una prenda que indica que ustedes son bautizados, en primer lugar. Por eso el alba es blanca. Alba, albus, album es blanca, blanco, blanco, en femenino, masculino y neutro. Pero en segundo lugar, que están haciendo lo posible por vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Entonces miren qué terrible uno ponerse un alba y vivir una vida contraria a aquello que viste. Sería lo peor. Es como ver un policía matando o robando y con el uniforme. Lo peor, porque el policía con su uniforme está demostrando que él cree en la institucionalidad y es defensor del orden y de la paz.
Pero sigue levantando el castillo Benedicto, dice, también es que una vestidura cristológica. Está el Cristo aquí. Vean a Cristo allá en la cruz sin vestido. Nosotros le hemos colocado un pañuelo porque la crucifixión era un tormento terrible, porque el crucificado pendía afuera de las ciudades de esos travesaños totalmente desnudo. Desnudo, no era con trapitos, le hemos puesto ese trapito, pero desnudo. Y no le pasó a Cristo, pero los dejaban allí. Entonces, ¿qué sucedía con el crucificado? Se los iban comiendo los cuervos, se los iban comiendo las ratas, se los iban comiendo los lagartos, y la mamá, el papá, los hermanos, la esposa tenían que ver cómo su ser querido se lo iban comiendo los animales y ellos ahí clavados. Era un tormento terrible que afectaba a toda la familia. Entonces dice Benedicto, la vestidura que nos colocamos en la liturgia es símbolo de la resurrección del Señor, que resucitado es completamente blanco, translúcido. Miren la transfiguración, dice, sus vestidos se volvieron de un blanco que ningún lavandero del mundo los podía dejar. Es una vestidura que indica nueva vida, resurrección. 3, acuérdense de muchas parábolas del Nuevo Testamento en donde Jesús llegaba a banquetes mediante una metáfora y decía, amigo, tú no tienes el traje de fiesta. ¿Por qué no tienes el traje de fiesta? Cójanlo y sáquenlo y arrójenlo afuera de las tinieblas. O sea que había que venir al banquete festivo pascual con un vestido. Ya Jesús no pide el vestido de la riqueza, sino el vestido de la dignidad discipular. Es decir, de aquel que se viste de acuerdo a la dignidad que tiene. Yo no sé si pasa aquí en las playas de República Dominicana, pero me decían algunos padres en Santa Marta, no sabemos qué hacer porque las muchachas están viniendo casi en pelota aquí a misa al rodadero en Santa Marta. Y yo, padre, dígales, que no porque va a venirse mi desnudo a una iglesia a tentar a otros y a mostrarse. A nosotros se nos ha caído mucho eso de la vestidura en la Eucaristía. La gente iba con su mejor vestido, es el primer chiro que se encontraron y se pusieron y vinieron con eso. No, porque ustedes a una fiesta van muy bien vestidos, y porque a la fiesta del encuentro con Dios no. Si nos avisaran que el presidente viene mañana, todo el mundo vendría de saco y de corbata, pero como apenas viene Dios, entonces me pongo cualquier cachetero ahí. No viene y no Dios. Ese es el vestido escatológico, es el vestido esponsal. Miren que hay vestidos para los momentos más especiales de la vida. La primera comunión, el matrimonio, el grado. Uno va de cualquier manera a esos momentos privilegiados. Pues este es el vestido de novio, de novia. Yo les decía ayer, hacemos alianza con el Señor en cada Eucaristía. Y por último es el vestido de la eternidad. Acuérdense que hay muchas parábolas en donde vestidos de blanco, nos vio el apóstol San Juan, estamos corriendo detrás del Cordero. Entonces miren cómo las vestiduras en la Eucaristía no pueden instrumentalizarse de esta manera. ¿Por qué yo no puedo celebrar vestido de una bandera? Porque la Eucaristía no le pertenece a Palestina, ni tiene ideología política. Esa orla de la casulla, que si uno abre una casulla queda un círculo, viene del latín cásula, que significa pequeña casa. Esa cásula significa que el presbítero abraza a todos con el poder de su sacerdocio. Es universal. Yo no me puedo poner la casulla LGTB, la casulla de República Dominicana, la casulla de un equipo de fútbol. En Medellín hay un equipo que es el Medellín, Deportivo Independiente Medellín. Y hay un sacerdote que se pone casulla de Medellín, las hostias tienen el escudo del Medellín, el cáliz tiene el escudo del Medellín, el Medellín es color rojo, entonces el día que sea se pone el rojo con el escudo del Medellín, y él es pues el mejor cura y lo sacan en Teleantioquia. Escúchenme este principio, todo en la liturgia, hasta esto que aparece tan externo, tiene que respirar a Cristo muerto y resucitado. Porque acuérdense que ayer veíamos que es el único objeto de la liturgia, Cristo muerto y resucitado. Entonces, interesante, por ejemplo, aquí no pasa, no, pero eso ustedes están viendo, por ejemplo, que los altares en muchas parroquias ya tienen mantel verde, mantel rojo, mantel morado.
Ah, ah. Con esas telas moradas, llévenselas para la casa, el padre Víctor se las entrega si aquí hay, y le hacen ropa a la lavadora, a la secadora, a la pulidora, a la batidora. Les compran inclusive ojitos de plástico, quedan hermosas. El altar es blanco. ¿Por qué el altar es blanco? Dice la ordenación, es mantel blanco y ojalá más de uno. Porque lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera. Lo envolvió en un sudario y lo acostó en la roca. Lo envolvió en corporales y lo acostó en el altar. El altar es ara sacrificial, no es la mesita para tomar la merienda. No tiene que estar de colores. La iglesia lo que ha puesto es unas palas de altar que tapaban el frontis y que se iban de colores, pero el mantel encima, donde reposará el cuerpo del Señor, es blanco. Blanco, es sudario, es tela esponsal, es tela de alianza. Entonces miren con este. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Superman. Superman salva al mundo y se pone ese calzoncillo rojo y acaba con todo y los edificios y los monstruos. Pero cuando se pone las gafitas, ay, qué tontico. No sabe ni quién es en la vida. Ese Clark Kent, no sabe ni quién es. Una vez se sentó en una Superman, yo creo que fue la 3, a hablar con un padre y el padre le decía, no, tú tienes que entender que tu vocación es salvar el mundo. Y él, sí, sí. Y mostraron inclusive un Jesús ahí en un vidrio, un Jesús en la elaboración del huerto. Y él, sí, sí. Entonces se puso el calzoncillo rojo y otra vez a salvar el mundo. O sea, está perdido. Coloco esta foto muy diciente porque miren atrás en la sacristía están los santos, María, José, el ángel. Que aquí que están jóvenes en la Eucaristía, ¿a quién debemos seguir nosotros? A Jesús. Y a Jesús viendo el modelo de quién, de los santos. Hoy estamos celebrando al padre Andrés Kim, que fue el primer sacerdote coreano, y este sacerdote coreano lo degollaron y lo torturaron 16 de septiembre de 1846. Y miren el padre Andrés Kim en su tortura, que le decía a la gente: ahora comienza mi vida inmortal. Qué felicidad tan grande ser cristiano. ¿No les parece a ustedes antes de morir? Cuando otros están gritando, insultando al enemigo, este dice: aquí comienza mi vida verdadera. Tendríamos que revestirnos de la sangre de los mártires, de la sangre del Señor, no de cualquier zarrapastroso ahí superhéroe. Entonces todo en la liturgia, aún la de los santos, tiene que respirar al Señor. Entonces miren la propuesta, querido padre Víctor Torres, que ojalá no le pase lo de Andrés Kim. Les voy a contar aquí una historia. Voy a tomar primero agua de la paletera. Qué delicia. ¿Cómo es? 10 pesos de República. No es nada para esta delicia. Creo que ya está como caliente, ¿no? Sí, bueno. Eso. Este padre va a rebajar esta semana. Miren qué hermosura de texto. Espero que los estudiantes estén copiando toda esta bibliografía, ¿no? Estén copiando, que son autores muy interesantes para seguir profundizando en la liturgia. Yo aquí les pongo texticos nada más. Michael Kinsler es un archimandrita, es como un obispo alemán, un padre alemán que, muy buen liturgo, coqueteó también con la liturgia oriental. Fue muy usado también y referenciado por Benedicto XVI en su tratado de liturgia. Entonces miren lo que dice acerca de las vestiduras. Atención presidentes de asamblea, atención aspirantes al diaconado permanente que van a ponerse estola y dalmática, ojalá hayan venido todos. Dice: el Nuevo Testamento se sirve del vestido como un símbolo, representa lo humano en su nueva cualidad de la fe en Cristo. No es vestido cultual, sino expresión de la comunicación viva con el Dios vivo, de nuevo posible por Cristo. Esa comunicación que se había roto por el pecado de los padres se entabla de nuevo por Cristo, no por Superman. Pablo habla del acto de ser revestido, que en contraposición al de ser desvestido, acuérdense todo el drama de los padres que estaban tranquilos, pecaron y se sintieron desnudos, como que algo les abrió la vergüenza. A la degeneración en una magnificencia meramente carnal, pero entregada a la muerte.
significa el ser revestidos, justamente vivir. Es decir, le estamos diciendo cuando nos colocamos una vestidura a la comunidad, estamos celebrando al viviente, no al que muere, al viviente. Entonces les cuento esta historia que tiene que ver con la figurita que está en la filmina. El padre Víctor les contó que yo era encargado de la liturgia, no de la visita, de la liturgia de la visita del Papa Francisco en Colombia. Entonces, parte de la tarea del que encargado de la visita era contarle, ay mira, 4:25, no hicimos preguntas. Bueno, al volver hacemos las preguntas. Era sentarse con Monseñor Guido Marini, que era el ceremoniero del Papa. Ustedes lo ven allá, el padre que siempre está en morado. Ahora es el Monseñor Diego Ravelli. Antes era Guido Marini, pero está ahora de obispo de Tortona. Y Monseñor Guido, uno se encierra con él allá en el oficio una semana para planear toda la visita. Hay que dejar listos todas las celebraciones. Uno lleva preguntas, él le contesta. Bueno, muy interesante. Entonces me dijo, me acuerdo mucho, al Papa Francisco no le gusta el boato. Entonces no le pongan mucho oro, mucha plata, mucha cosa, que les va a dejar esos ornamentos en la mesa. Vean, acabamos de llegar de Polonia, muy queridos los polacos, son muy católicos y le trataron de hacerlo mejor, pero entonces esas vírgenes de Czestochowa con un montón de oro y de piedras, ahí se las dejó. Ustedes lo vieron que él siempre se revistió con una casullita que tenía café con 2 cositas doradas. Dijo, él es latinoamericano. Entonces háblenle utilizando la cultura de Latinoamérica para que lo vean contento, nunca les va a rechazar nada. Inclusive cuéntenle la dinámica de la confección. ¿Qué nos ha dicho? Dos encargadas que fueron Pilar Castaño y Mercedes Salazar, y varias tribus y personas tejedoras de Colombia colaboraron en el vestido que luego armaron las hijas de la iglesia. El padre Víctor tiene aquí ornamentos de las hijas de la iglesia, que es una casa de religiosas en Bogotá, pero ellas no tejieron, sino que enjalmaron los ornamentos. Pues miren, aquí está vestido, no se ve, qué pesar. El galón de este ornamento, que fue el que usó en Medellín, era de la tribu de indígena Sibundoy, y era como con unas chaquiritas como azules, que formaban como unas cruces muy bonitas. Pero entonces estaba esto, que por esto me gané yo un regaño y se lo conté a los padres. El Papa no utiliza báculo. ¿Cómo es la forma del báculo de los obispos? ¿Cómo es? Curva, ¿no? Es el cayado del pastor, porque el pastor apacienta. Yo diría, si desaparecen ornamentos de estos episcopales y esto, que mitra, ojalá no desaparezca el báculo, que es muy diciente, porque es el verdadero báculo del pastor. Bueno, el Papa no utiliza báculos porque dice Tomás de Aquino desde el siglo XIII que su jurisdicción no es limitada como la del obispo, que gobierna solo en la arquidiócesis o en la diócesis, sino que su jurisdicción es ilimitada. Y él viene como mensajero de Cristo. Entonces lo que él usa es una férula o un hierofante, así se denominan unos que tienen 3 travesaños, o una férula, y ahí está, que es el mismo báculo, un nudo, pero terminando en un Cristo. Entonces póngale cuidado pues a esta historia. Me sacaron la copa de las visitas elegantes. Eso, muy bien, ya entendieron quién estaba. Entonces, llega a Medellín, estábamos ahí en el seminario, que es el lugar donde nos hospedamos, y me dice el padre Felipe, que era el encargado del trabajo con los habitantes de la calle. Habitantes de la calle, es decir, marihuaneros y bazuqueros y cocaíneros y hippies y ladrones, pero que con el trabajo de la iglesia habían comenzado a regenerarse, pero habitantes de la calle. Entonces me dice el padre Felipe, Juan, nosotros los habitantes de la calle le hicimos una férula al Santo Padre. Y yo, ¿verdad? ¿Y cuándo se la van a entregar? Mañana, cuando él pase en el papamóvil por el centro de la ciudad. Les dije, no se la reciben porque creen que es una bomba. No, vaya, tráigala ya. La miramos y yo la llevo al Papa a la sacristía y le pregunto que si quiere. Entonces miren la que era, vean. Era de varias maderas nazarenas. Miren que esta es de una madera más oscura, más bella. Esta es más clara.
y salía esta figura de este crucificado resucitado. Y después del anillo, la pata de la férula se movía hacia adelante, porque decían: nosotros con el Santo Padre estamos dando el primer paso, que ese era el lema de la visita en Colombia. Y habían colocado en la pata de la férula el nombre de todos. Ustedes se imaginan que el Papa Francisco va a rechazar una cosa de esas. Cuando yo le conté toda esa historia, esta es la gente que está saliendo del vicio de la calle por el trabajo de la iglesia. Entonces le contamos y dijo: claro. Y miren, la usó en la misa. ¿Ustedes qué creen que esos pelados sintieron cuando el Papa salió con la férula que ellos habían hecho? En la misa de 1.600.000 personas en Medellín. Imagínense ustedes, el padre Víctor estaba ahí, no, mojándose. Qué pecado. Entonces fíjense, ¿por qué coloco esta foto? Para que vean el poder de las vestiduras, que no es simplemente ya un trapo, sino que reviste mucha grandeza, inclusive valencia semántica. Les cuento una anécdota de esta semana aquí. La sacristana, ¿qué sacristanas tan buenas las que tienen ustedes? ¿Cuántas son? 18, pero son súper diligentes. Un aplauso para las sacristanas de la parroquia. Bravo, sacristana. Muy bien, hacen muy bien su trabajo, muy bien, además no se dejan mandar de nadie, muy bien, ni de los presidentes, ni de nada. Ellas están haciendo su trabajo. La sacristana me sacó la casulla verde que me iba a poner la misa del jueves, la primera misa que presidía con ustedes, y yo me la puse, sin saber nada, y el padre Víctor entró y dijo: esa fue la casulla que me trajo mi mamá de regalo. Y estaba orgullosísimo que con esa casulla de su mamá empezáramos este trabajo tan especial en su comunidad parroquial. Le mandamos la fotografía, ¿sí o no? O sea, es una casulla que adquiere ya, no es una tela, es un regalo de la persona que yo más quiero. Tiene una valencia afectiva. Es como el hábito para nosotros, el clériman, el hábito. Se convierte en signo de consagración, de algo que va más allá. Santa Teresa, cuando tenía las profesiones de sus hermanas carmelitas, oigan lo que les cantaba cuando les ponían el velo en la cabeza: hermana, ¿por qué veléis? Os han dado hoy este velo, y nos va menos que el cielo, por eso nos descuidéis. Miren qué verso tan lindo de Santa Teresa cuando le colocaba el velo, que es un trapo, en la cabeza a sus religiosas. De trapo pasaba a tener valencia nupcial, valencia de vigilancia. Ellas son eternas esposas del Cordero. Y como me contaban ellas en el desayuno, el trabajo que tienen, que transforman comunidades, son capaces de anunciar el reino. Miren, está anunciando el reino aquí, teniendo las hermanas mayores o teniendo esa obra tan grande del colegio. Son anunciadoras del evangelio. Y una mujer que es tan pendiente de la ropa, porque hasta las más piadosas son pendientes del tacón, de la cartera, de la otra, de la cosa que le salga. Una mujer renunciar a eso para ponerse todos los días el mismo hábito es una entrega muy grande. Un aplauso también para las hermanas del Perpetuo Socorro, que nos dan tanto testimonio. Muy bien, hermanas. Entonces dejo aquí para mirar que en la liturgia, queridos hermanos, todo tiene un valor muy grande. Lo interesante de esta semántica es aprenderla, entenderla. Miren, muchas veces la gente, ustedes creen que toda la gente que viene a la Eucaristía entiende estas cosas, y nosotros la damos por seguro y no entiende. Entonces un padre que estaba en la parroquia le preguntó a la gente: ¿qué color de ornamento tenía hace 8 días? Y todo el mundo: verde. ¿Y hoy de qué color es? Morado. Y él pensaba que le iban a decir: porque empezó la cuaresma, es un tiempo de penitencia. ¿Y qué pasaría? Mandó lavar el otro. Si a uno le explica a uno que va a saber, el padre se cambió porque tenía calor o estará lavando el otro. Bueno, 2 preguntitas aquí mientras yo me tomo esta deliciosa agua helada de la paletera. A ustedes les van a dar sin copa, pero es igual de delicioso. Preguntas. Aquí está el presidente listo para la pregunta. Gracias. Iba a ser Gracias Padre, de verdad que todo esto ha sido un bálsamo. Yo sé que para cada uno de los que estamos aquí presentes.
Me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Madeline Castillo. Madeline. Encantada. Ayer no les pregunté, me dio pena porque luego no les pregunté los nombres a la gente que preguntó. Gracias. Me ha gustado mucho todas las imágenes que usted ha traído porque la verdad que han sido muy instructivas y tengo una duda con relación a la Iglesia Católica. Como sabemos, la formación es una iglesia universal que lleva el mensaje de la misma manera a todo el mundo. ¿Por qué suceden estas desviaciones? ¿Es que el padre, una vez ya está formado, es independiente total, que puede tener una autonomía en su parroquia y actuar de una manera deliberada? Por ejemplo, como usted enseñó, esos padres que se pintan la cara llevando un mensaje equivocado o se ponen la ropa de Medellín o de un partido. O sea, entiendo perfectamente el mensaje que usted dice, donde no podemos desvirtuar cuál es la esencia de una misa y del mensaje de Dios. Entonces, estos padres tienen autonomía suficiente para poder hacerlos, o hay un reglamento, una sanción. Eso me llama la atención. Gracias. Mírate que la pregunta es interesante porque está vinculada un poco a un tema serio que está sucediendo hoy en día, y es esa discusión con la misa en latín o tridentina, la misa del Nuevo Ordo. Una de las causas, madre, por las que está la gente buscando tal vez la misa antigua es por tanto abuso que están viendo en la misa del Novus Ordo. Abuso. Es decir, yo pienso, estas filminas, yo no juzgo, yo pienso que estos presidentes de asamblea tienen un deseo pedagógico, pastoral, evangelizador, pero lo que tú dices, ¿de dónde nace un poco el abuso? El abuso nace del autoritarismo. Tanto el abuso sexual, que puede ser entre un patrón y su empleado o empleada, entre un sacerdote o un adulto mayor con un niño, cualquier tipo de abuso, el abuso psicológico, el abuso laboral, el abuso litúrgico, parte del hecho de yo sentir mi autoridad sin quien me mande. Entonces uno escucha esto en las sacristías. Padre, pero es que en el misal dice, aquí mando yo. Ay, ¿cómo le decimos? Trujillo. No, ese aquí mando yo destruye la dinámica de la liturgia, porque el personaje principal de la misa no es el Padre. Inclusive, para eso nos colocan vestiduras presidentes de asamblea, nos colocan vestiduras para que desaparezcamos un poco nosotros y aparezca más el Señor. Si uno le pregunta a una persona sencilla, ahora que estamos en este tema, ¿usted por qué cree que los padres se colocan esto? ¿Qué le va a decir? Para asemejarse al Señor, que tenía una túnica. Si no sabe nada de historia, ni le va a decir para. O sea que lo que quieren ver en la liturgia es al Señor. Entonces ese autoritarismo es terrible, porque acaba con la dinámica de la humildad, que al final fue la virtud por la cual fuimos salvados. La humildad y la obediencia del Verbo al proyecto redentor del Padre nos devolvieron la vida. Entonces lo que tú dices, muéstrame un rito cualquiera de la Iglesia Católica que no tenga su ordenación, su estructura, y yo te diría, no hay ninguno. Y entonces el Padre, ¿por qué? Entramos en el fuero interno de la persona que está conduciendo una comunidad, porque lo peligroso es, hay abusos aquí, hay uno que está muy grave, que lo vamos a ver en la última filmina, que son, pues, bueno, me pinto la cara, bueno, pero hay unos que son muy graves. Se pone en peligro el efecto redentor, porque al alejarse peligrosamente de la iniciativa originante del Salvador, no estamos transmitiendo con fidelidad el sacramento. Entonces es delicado, porque no hay ningún rito hoy en día que no tenga su ordenación y su prescripción. Y ser liturgo no es ser legalista o rubrical. Miren que lo que estamos haciendo conmigo en estos 3 días es teología de la liturgia. Yo no les dije, se pone en la casulla porque se pone... Miren que les hice una construcción teológica. Si usted, padre, que no se la pone y simplemente dice, qué calor, pues eso no me gusta, eso no es un argumento. A todo lo que le estoy diciendo, eso no son argumentos. Entonces, lo que yo les estoy diciendo también es, ustedes velen por estos misterios, ustedes háganlo. El consejo pastoral, el grupo de liturgia, los presidentes de asamblea, por favor, yo creo que aquí no tienen ese problema, pero habrá lugares donde sí, conversen con sus párrocos,
¿Cuál sería la mejor manera para hacer llegar estos conceptos a la gente? Miren, por ejemplo, qué interesante todo esto. ¿Por qué los presidentes de asamblea, en vez de estar en la sacristía de Alba parados haciendo nada, no se vienen 10 minutos antes y toman un temita de la liturgia y la explican a la gente? ¿O hace eso el del coro? Y explicamos 10 minutos un pequeño tema de la liturgia para decir por qué sí o por qué no. Entonces la gente debe tener un poco el conocimiento. Miren, el Concilio Vaticano II nos pidió participación a todos, activa, fructuosa y consciente. Pero si estos signos no los sabemos, de dónde vienen, qué significan, qué conciencia tenemos de ellos. Miren que es tan grande esto, el Vaticano llamó a toda la asamblea sujeto celebrante. O sea, no está celebrando solo el sacerdote, eso es lo grave de la pregunta tuya. Está celebrando el sacerdote presidiendo una asamblea que toda ella está celebrando. Pero si no entendemos los gestos, si no comprendemos los signos, peor, si se están utilizando gestos arbitrarios, ¿hacia dónde caminamos como comunidad? Te pongo un ejemplo. Una vez allá en Envigado y Medellín, ustedes saben, tuvieron un tiempo muy difícil de vida social, teníamos mucho miedo, había mucha violencia. Y en una Eucaristía de jóvenes, miren que estoy diciendo de niños y de jóvenes, porque las misas no deben tener apellido, ni son de nadie. Pero cuando nacen estas cosas sí son de ellos, porque se las apropiaron. La misa es de la comunidad, es del Señor, es de la iglesia. Entonces en esta misa de estos jóvenes, a las 7 de la noche apagaron las luces y empezaron a sonar como disparos. Entonces la gente se tiró por las ventanas y por las puertas. Una señora que se fracturó el pie y hubo que pagarle después toda la hospitalización porque se tiró del susto que le dio. Entraron las FARC y eran los del grupo juvenil disfrazados con máscaras. Que no le vayan a hacer eso los que están aquí sentados. ¿Cómo se llaman? Ágora. Cuidado. Para tomar al Padre, ¿cómo les parece? El Padre estaba en la plegaria eucarística. Lo encerraron en la sacristía y empezaron a decir, como eran las patronales, ¿cuánto nos pagan por devolvérselos? Entonces la gente, 100.000, no, 200.000, hasta que llegaron a 700.000 y lo sacaron. En plena misa, en plena misa, en plena misa. Yo siendo el obispo me cuentan eso e inmediatamente para la casa, padre. Suspendieron al pobre de la patineta de ayer. Eso es el triple de grave. Entonces eso, el abuso se piensa en la iglesia solo económico o solo sexual. Y estos abusos en la liturgia son contra la persona del Señor. Miren, a veces lo que les dije con la hostia en la mano, que no tenemos en cuenta quién es. Entonces vamos cogiendo al Señor como cualquier cosa así. Y lo vamos distribuyendo y lo vamos poniendo de un copón a otro como si fuera un pedazo de coca. No, a ver. Nos dijo el arzobispo de Manizales, ¿tratamos al Señor como un objeto o como una persona? Hay padres con una custodia que tumbando la muralla de Jericó, ¡pam!, con la custodia. ¿A quién le gustaría que le hicieran eso con la cabeza? Y entonces lo que se le hace al Señor. Entonces, muy interesante tu pregunta, porque estamos en el núcleo de lo que sucede. Yo creo que es una crisis de autoritarismo clerical, de no entender que el sacerdote está al servicio de la comunidad, para atenderla mejor, para hacer que comprendan mejor, para que celebren mejor, no para traer la arbitrariedad a una asamblea, porque de eso no queda nada. Miren, no lo quería decir, pero ahora por la pregunta. El sacerdote de las casullas de Superman entraba en moto a la misa de jóvenes. En moto, tiraba al agua bendita con una de esas pistolas de plástico. O sea, ya se salió. Es que decir, en el trato con lo sagrado muchas veces vemos también lo vocacional, porque se ve, este padre siente lo que celebra. Hay una frase muy bonita: cuando el sacerdote siente lo que celebra, la comunidad lo percibe y se contagia. ¿Ustedes creen que yo qué sentí del sacerdocio del padre Gustavo y del padre Víctor cuando vi esa hora santa de ustedes ayer? Hay pastores aquí, los han llevado al amor a la Eucaristía, los han hecho cantar, los han convertido en adoradores. Esa es la labor del sacerdote. El santo cura de Ars decía: saquen el sacerdote de una asamblea
y en unos años estarán adorando las bestias. Entonces es una gran responsabilidad de los presidentes de asamblea que van los domingos a una comunidad. No estudian porque sí. Mi arzobispo antiguo, Alberto Giraldo, decía, que el padre lo conoció: le tengo igual de miedo a un sacerdote que no se sienta como al que no se arrodilla. Para decir, también le tengo miedo al sacerdote que no estudia, porque va a conducir la comunidad por caminos de ignorancia. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que ese ambiente de comunión, porque al final es lo que se pide, en donde todos celebremos todo, sea lo que reine. Miren, y con esto termino. ¿Qué me parece a mí de riqueza de la Iglesia Católica? Que el próximo domingo, o sea mañana, ya esta tarde empezó, en Japón, en Australia, en las Antillas, en Sudamérica, en Europa, vamos a leer las mismas lecturas y vamos a proclamar las mismas oraciones. Eso no es una cosa muy grande. ¿Qué secta puede decir que hace eso? Vamos a tener la misma misa. O sea, somos un solo cuerpo. Somos la esposa del Señor, una sola iglesia. Eso habla de unidad. El sacerdote debería entender que esa manera de celebrar unidos es una herramienta preciosa de trabajo común, de sinodalidad. Bueno, ya paremos para el algo. Está a su disposición la grandísima paletera. ¿Y con dónde? ¿Qué más? ¿Es agua y ya? ¿O qué más van a...? Hay de todo, por favor. Entonces vamos a tomar en la media mañana. Nos encontramos a las 5:15. 5:15. Vayan pues, vayan a los baños, desperécense, lávense la cara. Él dijo 2. Padre, hay una pregunta. Ahorita, más tarde. Ok, está bien. Sí, está bien.